Tienes que hacer una investigación y necesitas aplicar una herramienta de recolección de datos de campo. ¿No sabes diseñar y procesar encuestas, entrevistas o cuestionarios? Pues yo, Luisa Romeo, licenciada en Cibernética Matemática, y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo. En nuestro curso Cómo hacer una investigación, parte 1, estaremos abordando los temas generales de características de las investigaciones, elementos, técnicas de las investigaciones, algunas de las herramientas que se aplican para realizar una investigación, tales como encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Entre ellas veremos también cómo realizarlas, ejemplos, y profundizaremos cada una de estas técnicas. En esta primera clase estaremos viendo las características de una investigación, sus elementos, importancia, tipos de investigación que existen y técnicas de investigación. Una investigación es un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos conocimientos. O sea, es un problema concreto que nosotros debemos resolver, una pregunta que necesita respuesta. Por esta razón, la investigación está presente en todos los campos del saber. Entre las características de la investigación encontramos: se rige por la exigencia de una rigurosidad sistemática y objetiva. Es decir, se debe tomar en serio, debe ser rigurosa la investigación. Requiere de la aplicación de un método que resulte explicable, comprensible y transmisible. Un método que nos permita que nuestra investigación se comprenda y además pueda ser transmitida hacia otros investigadores para ampliarla en el futuro. Siempre esta investigación es voluntaria, no obligan a nadie. Los investigadores hacen investigaciones voluntariamente porque desean, les gusta. Otra de las características es que se parte de una hipótesis o propósito. Es decir, se puede hacer una pregunta de investigación y se parte de ella. Se traza un objetivo que se debe alcanzar y se aplica un método para llegar a los resultados que deben ser analizados y dar conclusiones. Los elementos de la investigación son muy importantes y no puede faltar ninguno. El primero, una hipótesis o pregunta. Este es el punto de partida de la investigación. Una duda que debe ser resuelta, comprobada o descartada. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la virtualidad en la educación básica? Eso pudiera ser una pregunta de investigación o hipótesis. El segundo elemento es un método o metodología que se debe aplicar. Es un procedimiento comprensible, aplicable y replicable. Es decir, nosotros debemos aplicar un método para seguir todos los pasos de ese método y que luego otro investigador pueda comprenderlo para replicarlo y ampliar nuestra investigación en el futuro, o comprenderla para usarla como base de otra investigación. Un ejemplo de método o metodología sería el método cuantitativo, donde para obtener los resultados aplicamos el software SPS al resultado de los datos de la herramienta aplicada, que es una encuesta, en este caso, en una investigación de campo, en una escuela, que se le aplicó a estudiantes y profesores. El otro elemento es una muestra o población. Siempre debemos investigar algo, una serie de datos, informaciones, sujetos a los que se le constituya un conjunto a estudiar. En algunos casos serán personas, animales, en otros casos pueden ser textos,
Pueden ser videos, audios, información base, pero debemos establecer una muestra que vamos a investigar. El otro de los elementos es una serie de variables. Son elementos desconocidos cuyos valores ignoramos y que debemos hallar a lo largo del proceso del trabajo de investigación. También a esto se le llaman dimensiones y son las que se discuten luego del análisis de los resultados. Veremos como ejemplo todas las preguntas que se aplicaron en la encuesta de la investigación de campo de la escuela a alumnos y profesores. Cada pregunta es una variable de investigación. Y por último elemento, y no menos importante, las investigaciones tienen un riesgo. Es un margen de error o posibilidad de fallas. Como ejemplo, no tenemos las vivencias reales, sino lo que responden los encuestados. En el caso de que nuestra investigación se base en una encuesta, un cuestionario, una entrevista, ese sería un riesgo de nuestra investigación. La importancia de la investigación. Sobre la investigación se sustentan las posibilidades de comprensión del universo. Lo que hoy día consideramos como cotidiano y básico, por ejemplo, la robótica, la internet, la informática, los descubrimientos sobre el ADN, en otra época fueron misterio o fantasía. Fue gracias a la acumulación de los conocimientos y el fruto de generaciones de investigadores que hoy sabemos lo que somos y quiénes somos. Veremos los tipos de investigación. Según su objeto de estudio, existen la investigación básica, que se propone incrementar los conocimientos teóricos sobre una materia sin interesarse en la utilidad de dichos conocimientos. Este tipo de investigación es de tipo formal y persigue la formulación de leyes y teorías. Por ejemplo, la investigación filosófica, la investigación astrofísica. Otro tipo de investigación, según su objeto de estudio, es la investigación aplicada. Se centra en la utilización de los conocimientos para la resolución práctica de problemas, o sea, lo contrario del anterior, para aplicarlos al mundo cotidiano. Ejemplo, la investigación médica con fines de curar enfermedades, o la investigación sociológica que permite solucionar un problema político. Otros tipos de investigación, según la metodología, que esta clasificación distingue las investigaciones según los mecanismos que emplean para obtener y procesar la información. Está la investigación teórica, que averigua el porqué de las cosas e intenta hallar interpretaciones y comprobaciones para lo estudiado. Por ejemplo, la investigación de los orígenes de la vida mediante el ADN. Otro tipo de investigación, según su metodología, es la investigación descriptiva o estadística, que también se le conoce. Comprende la realidad registrándola mediante herramientas conceptuales, sin respuesta al porqué de las cosas, sino estudiar la proporción en la que se dan. Generalmente aplican herramientas estadísticas como el software de CPS, que veremos más adelante, etc. Ejemplo, los estudios de mercadotecnia o los sondeos electorales. Otros tipos de investigación, también según su metodología, es la investigación analítica, que parte de la hipótesis y busca comprobación o refutación de los resultados, mediante la aplicación de conocimientos teóricos a casos, tipos o a escenarios experimentales controlados. O sea, estamos hablando de experimentos en laboratorios para establecer la relación entre un conjunto de variables y sus resultados. Ejemplo, investigaciones experimentales con sujetos de prueba para probar las vacunas o para probar
los fármacos. Otro tipo de investigación es la investigación exploratoria. Capta una imagen muy general del problema y sirve de base para futuras y más complejas exploraciones, o para la formulación de hipótesis, o abre nuevos campos experimentales. Por ejemplo, la exploración de planetas distantes. Otros tipos de investigación, según el nivel de análisis de información, es una clasificación que obedece a la metodología empleada para obtener los resultados, que es la que veremos más adelante en la segunda parte, en el curso Cómo investigar, parte 2. Tenemos la investigación cuantitativa. Es lo que se dice medir, estimar, cotejar magnitudes y recolectar datos mediante procedimientos técnicos y un lenguaje formal. Por ejemplo, el matemático, específicamente la estadística dentro de la matemática. Un ejemplo es las investigaciones que desarrollan nuevos aparatos en base a rendimiento y eficiencia. Otro tipo de investigación, según el nivel de análisis de la información, es la investigación cualitativa. Nos interesa más que la cantidad, los sentimientos, el sentir de la muestra o de la población. Ejemplo, la investigación de la relación entre dos artistas famosos de dos épocas diferentes, para observar si existió algún tipo de influencia. También tenemos la investigación cual y cuantitativa o investigación mixta. Es el caso de los estudios de mercado que miden estadísticamente al público consumidor y luego interpretan su sentimiento con respecto al producto estudiado. Otra manera de estudiar los tipos de investigación es según sus fuentes de información. Aquí podemos ver investigación documental. Emplea libros, documentos, audiovisuales, otras fuentes documentales que pueden ser escritas, sonoras, audiovisuales, las emplea como fuente de conocimiento. Por ejemplo, se utiliza mucho en las monografías sobre temas históricos. Tenemos también la investigación experimental. Se propone replicar un ambiente controlado, o sea, es dentro de un laboratorio generalmente, algún tipo de fenómeno para poder comprender el modo en el que ocurren los factores que intervienen, obteniendo resultados predecibles y medibles. Un ejemplo, los estudios de laboratorio para desarrollar nuevos fármacos. Y por último, según las fuentes de investigación, tenemos la investigación de campo, que proceden a realizar investigaciones involucrando al observador directamente. Pueden estar utilizando encuestas, sondeos, cuestionarios, entrevistas. Esto, por ejemplo, sería las exploraciones de intención de voto. Otra manera de clasificar los tipos de investigación es según su área de estudio. Tenemos investigaciones científicas que buscan expandir los conocimientos científicos, ya sea desde el punto de vista teórico o práctico, o teórico-práctico. Por ejemplo, la investigación en química, física, biología. Otro tipo de clasificación de la investigación son las investigaciones industriales. Estas permiten dar nuevas aplicaciones al conocimiento o resolver problemas específicos que la humanidad enfrenta con respecto a la tecnología. Por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones, los viajes espaciales o nuevas formas de energía. Otro tipo de investigación, según su área de estudio, son las investigaciones humanísticas. Estudian la sociedad, las culturas humanas, para aprender sobre quiénes somos y así interpretar las maneras novedosas en que pensamos, sentimos, actuamos o recordamos. En los casos de las investigaciones, por ejemplo, artísticas, psicológicas, históricas. Otros tipos de investigaciones son la investigación científico-sociales. Estas intentan comprender
por qué y cómo ocurren ciertas cosas en nuestras sociedades de manera más cercana a la ciencia. Es el caso de las investigaciones políticas o de mercado o sociológicas. Las técnicas de investigación son las herramientas que nos garantizan la recopilación de la información, o sea, permiten obtener los datos y la información. Sin embargo, ellas no garantizan que la interpretación de las conclusiones obtenidas sea correcta. Por eso es necesario una metodología o un método que estudiaremos en el curso Cómo investigar, parte 2. Los tipos de técnicas de investigación que existen son los documentales. Los documentales se basan en recopilación de la información acudiendo a fuentes previas, por ejemplo, libros, artículos científicos, tesis, información en diversos soportes. Por ejemplo, cuando realizamos un artículo científico de tipo revisión bibliográfica, estamos utilizando la técnica de investigación documental. El otro tipo de técnica de investigación es la investigación de campo. Aquí se propicia la observación directa del objeto de estudio en su elemento o contexto dado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta de opinión a personas que se encuentran en la calle, estamos aplicando una técnica de investigación de campo. Y por último, el tipo de técnica experimental. Estos son técnicas que se aplican generalmente en laboratorios, en ambientes controlados. Se deben replicar fenómenos naturales, pero en ambientes controlados para evitar cualquier daño. Tienen siempre que utilizar herramientas tanto prácticas como teóricas, incluso documentales, y se va registrando la observación para obtener un resultado. Por ejemplo, la creación de vacunas en un laboratorio. Entre algunos ejemplos de técnicas de investigación tenemos la entrevista. La entrevista es realizarle un grupo de preguntas previamente preparadas a una persona en un ambiente privado y luego se debe procesar mediante métodos estadísticos para obtener resultados. Es muy útil en las ciencias sociales. Otro ejemplo de técnica es la observación. La observación, por lo general, es un paso básico en cualquier tipo de especialidad y es comprender y describir un fenómeno y anotar todas sus peculiaridades de forma detallada. Otro ejemplo son los cuestionarios. Se le aplica un grupo de preguntas a un número de personas definidas que responden y esta información construye datos porcentuales y aproximaciones estadísticas para obtener conclusiones. Un ejemplo clásico también es el experimento. En un ambiente controlado, un laboratorio, etc., se replica un fenómeno natural y se observa, se mide y se comprenden las causas y consecuencias minimizando las variables desconocidas.